Vamos a ir porque nos está esperando en el móvil el ministro de Economía, Gabriel Odone. Como les decía, una jornada muy importante a nivel parlamentario con el tema salvataje y caja de profesionales, algo que es seguido con mucha atención, obviamente, desde el Poder Ejecutivo. Allí vemos y escuchamos al ministro de Economía. Para resolver algunos problemas que surgen de gastos que tenemos que enfrentar en 2025 y a su vez, como ya lo hemos informado, en requerir un mayor nivel de tope de deuda del que está establecido hoy. De hecho, precisamos definir un tope de deuda porque estrictamente hoy no hay aprobado un tope de deuda para el año 2025. Eso dio lugar a primero una exposición nuestra larga, donde hicimos un diagnóstico y una interpretación de la situación económica del país y en el contexto externo y en particular de las finanzas públicas y los desafíos que están abiertos en esta materia. Después se produjo un interesante intercambio con mucho respeto y con mucha, con mucha buena onda, por decirlo de alguna manera, entre todas las partes. Y bueno, lo que tenemos después respondimos es un conjunto de preguntas y un conjunto de aspectos que la oposición y que también los legisladores del Frente Amplio nos plantearon, y eso terminó y ellos seguirán trabajando, así que nosotros quedamos a disposición del Poder Legislativo, como no puede ser de otra manera, para seguir respondiendo preguntas, recibiendo comentarios, sugerencias, etcétera. Ministro, desde la oposición se dice que ese pedido de aumento del tope de deuda genera un efecto contrario a lo que se critica, que tiene que ver con el déficit, y por otra parte se indica que no, por ejemplo, se podría solucionar a través de un refuerzo de determinados rubros. ¿Qué es lo que responde a eso? Bueno, lo que nosotros hemos explicado es que la deuda neta del país está íntimamente relacionada con el resultado fiscal y que en la medida que el resultado fiscal que nosotros estamos reportando y proyectando para el cierre de 2025 es un resultado fiscal que presenta un aumento, un deterioro del orden de los 1.000 millones de dólares, nosotros precisamos obtener un endeudamiento que permita financiar ese resultado fiscal de esa magnitud. Esa es la razón por la cual nosotros entendemos que es muy importante para atender la situación fiscal que el país tiene sobre la mesa, tener ese aumento. Por otro lado, creemos que los otros dispositivos que están abiertos no configuran una solución. El poder usar las cláusulas de salvaguarda que la regla fiscal tiene establecidas, como fue sugerido en la comisión, nosotros explicamos por qué eso no es posible. En primer lugar, porque no están configuradas ninguna de las condiciones de excepcionalidad que habilitan, y en segundo lugar, porque aun cuando usáramos el aumento que surge del uso de las salvaguardas, el monto al que accederíamos no sería suficiente para enfrentar todos los gastos que tenemos durante el año, y para nosotros como equipo económico y para la gestión de la oficina de deuda es muy importante tener aprobado lo antes posible el nivel de endeudamiento para este año 2025, porque eso define la estrategia, digamos, de acceso a los mercados y de negociación con los organismos internacionales, precisamente para tener el financiamiento. Así que yo creo que nosotros vamos a seguir insistiendo sobre esto. Los legisladores del Frente Amplio lo tienen muy claro y yo creo que conversando y siguiendo aportando los argumentos vamos a poder llegar a un acuerdo que nos permita votar la ley de rendición de cuentas que, insisto, no solamente establece estas solicitudes, sino que al mismo tiempo aprueba las cuentas del periodo anterior. El Senado pospuso la discusión del proyecto para la caja de profesionales hasta el 30 de junio. Digo, ¿es tiempo suficiente hasta que el Estado tenga que desembolsar dinero? Bueno, los tiempos se van reduciendo. En el 2023, cuando se puso a consideración el Express, había unos tiempos, esos tiempos no fueron utilizados, porque en 2024 no pueden haber aprobaciones que modifiquen aspectos del sistema previsional, por lo tanto esa era una prioridad para este año 2025. Nosotros pusimos el proyecto de ley hace unas cuantas semanas a consideración del Poder Legislativo porque entendemos que es una urgencia, entre otras cosas porque la Caja nos ha informado que no está en condiciones de servir con las jubilaciones correspondientes al mes de julio, y eso va a ocurrir en algún momento del mes de julio. Por lo tanto, nosotros creemos que los tiempos se están acortando. Entiendo que el Senado aprobó una postergación para encontrar un consenso entre la oposición, eventualmente para acompañar algunas de las iniciativas que el Poder Ejecutivo ha puesto sobre la mesa, o
negociar para modificarlas. Nosotros estamos en condiciones de esperar ese tiempo, porque así lo negociaron los senadores del Frente Amplio, pero tenemos que advertir y ser todos conscientes que el transcurso de las semanas lo único que hace es restarnos tiempo para poder tener una solución efectiva. Entre otras cosas, debemos ser conscientes que una ausencia de una solución efectiva para este tema va a dar lugar a que el Poder Ejecutivo tenga que servir las prestaciones, lo que va a suponer que el conjunto de la ciudadanía, personas que no tienen nada que ver con la caja de jubilaciones y pensiones profesional, tenga que hacer frente a pagar la totalidad del rescate que hay que hacer a la caja, que todos sabíamos que iba a presentar esta situación hace muchos años y en particular hace 3 años. Ministro, el desenlace era inminente. Sobre este tema, 2 preguntas en una. Primero, ¿cuál sería la renuncia fiscal que tendría que llevar adelante el gobierno para poder atender la situación inmediata si esto se posterga más? Y lo otro, con respecto al tema de rentas generales, ¿qué opinión tiene el gobierno sobre que en la discusión parlamentaria no hubo acuerdo sobre cuánto deberían aportar los activos y los pasivos, y en cualquiera de los casos se habla de mayor aporte de rentas generales? Yo preferiría todavía no adelantar la cifra de cuánto correspondería adelantar, pero es una cifra importante que alteraría todo lo que estamos planteando aquí en materia de rendición de cuentas. Nosotros tenemos estimado en la rendición de cuentas que acabamos de presentar y en la estimación del déficit fiscal para este año que las contribuciones que provienen de rentas generales para la solución de la caja es del orden de los 15 millones de dólares, pero eso era estimado en base a, para lo que queda del año, en base a lo que era la propuesta del Poder Ejecutivo. En la medida que la propuesta del Poder Ejecutivo sea modificada, eso va a suponer, y si es modificada a la baja en términos de lo que son las contribuciones de los beneficiarios, va a suponer más de recursos. Por lo tanto, por ahora yo simplemente adelantaría eso y esperaría, porque soy optimista en que va a haber algún tipo de acuerdo. Y la segunda parte, perdón, con respecto a rentas generales, que el aporte sería mayor en caso de que justamente los aportes de activos y pasivos sean menores que los previstos por el gobierno. A mí me gusta subrayar que rentas generales es una entelequia que no existe. Rentas generales son las personas, porque las rentas generales se financian con impuestos que pagan los ciudadanos. Por lo tanto, lo que estamos discutiendo aquí es cuánto pagan los beneficiarios del sistema, o sea, cuántos los beneficiarios del sistema de la caja profesional se hacen cargo del rescate de la deuda, de la caja, y cuánto pagan el resto de los ciudadanos. Lo que el Poder Ejecutivo pretende encontrar es una solución equilibrada que balancee los intereses y las contribuciones que hace los ciudadanos con las contribuciones que hacen los beneficiarios, donde entendemos que los beneficiarios, en tanto son beneficiarios y que además perciben una relación contribución-beneficios mayores a lo del sistema general, tienen que hacer una contribución mayor. Esa es la filosofía del Poder Ejecutivo, pero como le hemos mostrado a los senadores de la oposición, hemos hablado con todos ellos, como seguramente es público, les hemos manifestado que nosotros estamos en condiciones de negociar, y así lo hemos estado haciendo hasta hoy temprano de mañana, y creíamos que había una solución que iba a poder ser votada hoy. Bueno, por distintas razones esto se postergó por unos días. Yo soy optimista de que el sistema político uruguayo, que es muy responsable, que es consciente de las dificultades que se enfrentan cuando se enfrentan, va a encontrar una solución al mejor estilo uruguayo, a último momento, pero va a haber una solución que permita despejar sobre todo un escenario financiero complejo, porque como tú señalabas, si nosotros no trazamos un escenario claro respecto a la caja de profesionales, vamos a mostrar que no estamos en condiciones de acordar temas relevantes para los temas fiscales, lo cual compromete aspectos que tienen que ver con la discusión presupuestal, y eso nos está mirando mucha gente, nos está mirando los ciudadanos, los contribuyentes, las personas que toman decisiones económicas todos los días, que están preocupadas porque el sistema político acuerde y despeje los temas y avance y se ocupe de los temas de agenda que están que ver con el crecimiento, el empleo, los temas de la pobreza infantil, y despeje temas que vienen siendo heredados de hace mucho tiempo y se concentre en lo que se tiene que concentrar, y a su vez está siendo mirado también por los acreedores, que miran esto con cierta preocupación. Si el sistema político no acuerda algo tan sencillo como resolver el problema de un instituto quebrado, va a ser difícil que se ponga de acuerdo o que esté en condiciones de pasar una ley de presupuesto quinquenal. Entonces, por eso nosotros, este tema, el de la rendición de cuentas, que tiene artículos de mejora fiscal, son temas cruciales desde el punto de vista de lo que el sistema político uruguayo tiene que acostumbrarse. Yo lo decía el otro día, si no me equivoco, es la primera vez desde los años 90 en el cual hay un Poder Ejecutivo que no tiene mayoría parlamentaria en el primer año de gobierno. Eso no pasa en Uruguay hace mucho tiempo, y eso supone que todos nosotros, el Poder Ejecutivo el primero, tenemos que aprender a negociar y acordar. Ministro, ¿cuál es la fecha límite para que se apruebe este proyecto de ley, de forma que no tenga que afrontar los gastos al menos del mes de julio por parte del gobierno y rentas generales? Ayer.
te diría que lo antes posible, porque hay que disponer el pago de las jubilaciones del mes de julio, que es cuando no hay posibilidad de por parte de la Caja de enfrentarlos, y por tanto el trámite parlamentario es lento porque tiene que pasar por diputados, tiene que pasar por senadores, y por tanto lo más adecuado es que sea lo antes posible, entre otras cosas porque sabemos que es bueno en materia legislativa que haya un debate a nivel parlamentario, que es lo que pretendemos que se cierre en los próximos 15 días. Ministro, el 30 de junio, ¿cómo lo toma? El 30 de junio es lo que los senadores acaban de acordar para postergar para retomar esta discusión. Mientras tanto, la oposición busca un acuerdo que eventualmente pueda ser negociado con el oficialismo. Eso es lo que entiendo que surgió recién. El 30 de junio es una fecha muy restrictiva, pero es una mejor fecha que no hubiera ese acuerdo. ¿Pero es una fecha suficiente? Porque si el día siguiente ya supuestamente la Caja no tiene dinero. No, en realidad estamos hablando de los pagos de las jubilaciones del mes de julio, no las de junio, y por lo tanto el fenómeno del tener el dinero tiene que ser a lo largo del mes de julio, lo antes posible. Ministro, lo traigo nuevamente a la rendición de cuentas por un segundo. La oposición dice que, según sus palabras, queda de manifiesto que la situación económica que recibió esta administración no es tan mala como algunos actores del Frente Amplio lo han dicho públicamente, y que, por otro lado, se incluyeron acá adeudos que no se incluyeron en el gobierno anterior del año anterior a asumir. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que Uruguay es una economía en marcha, que tiene un conjunto de fortalezas, pero que también tiene un conjunto de debilidades. Entre las debilidades está que la situación fiscal, como yo lo he señalado en varias oportunidades, es relativamente frágil, pero que es manejable. Lo peor que podemos hacer quienes estamos a cargo de la toma de decisiones en Uruguay es que nos empecemos a fijar en el pasado. Nosotros tenemos que mirar para adelante. El espejo retrovisor terminó, la campaña electoral terminó, quienes ganaron, ganaron, quienes perdieron, perdieron. Ahora lo que se trata de trazar un rumbo es para lo que los ciudadanos eligieron y mirar hacia adelante. Tenemos que encontrar una solución para poder dar recursos para atender el conjunto de aspectos que están a consideración del Poder Ejecutivo.